Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Buenas tardes, que llevamos aquí algunos todo el día charlando sobre Gombrowicz, ¿verdad? Vamos a tener una mesa redonda para terminar el día. Y bueno, una mesa redonda que la verdad que es un honor moderar, porque tenemos a cuatro personas, escritores, psicoanalistas, ensayistas, gente muy importante, agentes activos, diría yo, en el conocimiento de Gombrowicz en la Argentina, en mayúsculas lo digo, y por tanto voy a pasar y a cederles la palabra y que charlen ellos. Voy a presentar muy brevemente a nuestros invitados. Alicia Borinsky, que es... Vale. Es narradora, es poeta, crítica literaria, nacida en Argentina. Su obra se publicó en varios países de América Latina, Estados Unidos y Europa. Entre sus títulos más recientes se cuentan Frívolas y picadoras, One Way Tickets, que nos lo mostraba recién, por cierto, con un capítulo dedicado a Gombrowicz, ahí está, una meditación sobre el exilio, este libro. Recibió varias becas y premios literarios, entre ellos la Guggenheim Latino Literary Award. Es catedrática de literatura latinoamericana y comparada en la Universidad de Boston y directora del programa de estudios culturales en Buenos Aires de dicha institución. Bueno, Germán García, muchos ya también le conocéis, como al resto supongo. Es escritor y psicoanalista, nacido en Junín, Buenos Aires. Es analista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y presidente y director de enseñanza de la Fundación René Descartes. Escribió 8 novelas, 2 de las cuales fueron reeditadas recientemente, Nanina, que tuvo mucha importancia, ¿verdad?, en su momento, y Cancha Rayada. Escribió 22 libros de ensayos, entre ellos Gombrowicz, el estilo y la heráldica, que es el primer libro que se escribe en Argentina dedicado a la obra de Witold Gombrowicz, íntegramente. Bueno, también tenemos el placer de contar con Martin Cohen, que es profesor de teoría literaria en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de la Patagonia. Su obra fue traducida al francés, italiano, inglés y alemán. Su novela de 2007, Ciencias Morales, lo hizo ganador del premio Herralde de Novela, adaptada al cine poco después. Además de su trabajo de ficción, escribe ensayos y artículos para diversos medios. Y aquí a mi lado, Néstor Tirri, que conoció a Gombrowicz y escribió muchísimo también sobre Gombrowicz, muchos artículos, por tanto es un muy buen conocedor de la obra de Gombrowicz. Obtuvo el título de profesor en letras en la Universidad Nacional del Sur y fue docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entre otras obras, actuó en Kindergarten, de Jorge Polaco, y escribió para diversos medios como Primera Plana y Sur. Entre su obra publicada se destaca La Piedra Madre, que se reeditó, donde aparece un capítulo dedicado, podríamos decir, a una especie de Gombrowicz muy particular, del cual hablaré yo mismo mañana, La Piedra Madre y Los cuadernos de Tánger, Memorias de un bon vivant. Bueno, entonces ya pasemos, la mesa se llama Gombrowicz y la irreverencia. Es un tema muy amplio, es como decir Gombrowicz, ya está, ¿verdad? Y Gombrowicz. Entonces vamos a empezar por aquí. Alguno ha preparado algunas palabras, ¿no? Y luego vamos a ver dónde nos lleva la discusión. Podemos tocar muchos temas. Pues le doy la palabra a Germán García. Adelante. Bien, yo, ya que se ha hablado tanto de Gombrowicz, voy a aprovechar para hablar de Stanisław Mickiewicz. ¿Qué pasa? Está apagado. Entonces, empezamos de nuevo. Digo que se ha hablado tanto de Gombrowicz, dicen, voy a aprovechar para hablar de un maestro de Gombrowicz que se llama Stanisław
Witkiewicz, y pedí disculpas por la pronunciación del apellido polaco. Kiewicz, a quien compró visita en varios momentos. Bueno, no voy a decir algunas cosas a partir de esto. Hace algunos años yo conocí aquí en Buenos Aires a un conde polaco llamado Krasinski, y me dedico, dice, a mi querido Germán García. Este es justamente el famoso Mobiliario de los Inmigrantes, que está escrito por mi grand-père, por su abuelo, Carlos Orlowski y del Carril. Esto me lo regala él, no puso la fecha. Bueno, se refiere a que en un librito que yo había hecho sobre Gombrowicz, yo citaba de Gombrowicz una cosa que ahora les voy a leer. Pasaron los años, y yo digo, ya no se trata del joven Gombrowicz en los cafés de Varsovia. Dice Gombrowicz: me encontré en Argentina sin un duro, en una situación realmente muy difícil. Fui introducido en el mundo literario y solo de mí dependía ganarme a esa gente con un comportamiento sensato. Pero yo les propiné genealogía, con lo que conseguí hacerles sonreír. Esa pasión, esa locura de darse aires, y además de una manera de lo más idiota posible. Esa manía genealógica que me arruina y que pago con mi carrera social. Si de veras fuese un snob, pero no lo soy, nunca he hecho el más mínimo esfuerzo por frecuentar los salones. Y la sociedad me aburre e incluso me repugna. ¿Qué es lo que me induce a esos recuerdos? ¿Qué? El nobiliario. Me dijeron que alguien en Argentina pensaba publicar un nobiliario especial para los inmigrantes. El nobiliario de los inmigrantes sería el colmo, la obra maestra de nuestro absurdo. Y sin embargo, si este libro llega a aparecer, será uno de los libros más auténticos que haya nacido entre nosotros. Porque estas cosas no se han acabado, ni en mí ni en muchos otros polacos. Nos han arrollado guerras y revoluciones, hemos sobrevivido a la destrucción de nuestras ciudades, a la muerte de millones de seres, a distintas ideologías, y sin embargo, nuestro prado sigue floreciendo con la mitología de los blasones, y la imaginación se ha mantenido fiel al viejo amor y ama a los condes. El diario, el tomo 1 del diario, la página 92. Entonces, yo, era quizás una casualidad, tenía una hipótesis que desarrollé en este librito, como pude, que es que Gombrowicz hizo acá, cuando estaba en Buenos Aires, hizo un árbol genealógico. Y cuenta que él había empezado a hacer un árbol genealógico de su familia cuando tenía 14 años. Y a su vez hizo lo que podríamos llamar, analógicamente, un árbol filosófico. Entonces, por una manía freudiana que yo tengo de hace muchos años, pensé que si uno los ponía biyectivamente, cosa que no hice porque seguramente no combinan y me gusta más la idea que la realidad, pensé que Gombrowicz era una metáfora de la sublimación freudiana. Cómo transformar el héroe familiar, la familia perdida, caída, cuestionada, más o menos, como dice él, nobles más o menos, esta familia, cómo convertirla en un valor cultural. Es decir, que estos familiares polacos perdidos fueran ahora Kant, Schopenhauer, etcétera, todos los que él va colocando en su árbol filosófico. Eso sería uno de los puntos que tiene que ver con lo que yo decía. El otro es la genealogía que tiene que ver con Witkiewicz. Es notable, no sé si ustedes conocen o si Witkiewicz es alguien que están familiarizados, la gente conoce la literatura polaca, pero es notable, primero, que hay una obra de teatro de él que se llama La Madre, en polaco,
y que el traductor español estuvo bien, pues le puso comedia repugnante de una madre, lo cual es mucho más punch, digamos. Entonces, no me voy a poner a leer esto, pero es Gombrowicz. Es decir, uno que lee esto dice esto es Gombrowicz. Y la otra se llama La gallina acuática. La gallina acuática. Y las hipótesis, si la obra está montada de tal manera que podrían continuar cualquier libro con Gombrowicz. Por ejemplo, en esta obra, una mujer y un hombre, lo que él tiene que hacer es matarla a ella. Pero en el último momento dice que no la puede matar porque es la única persona con la que habla. Entonces, la mujer le dice, pero si vos querés ser realmente grandioso, grande de verdad, tenés que hacer algo irreversible. Y si no me matás, no hay nada que sea irreversible entre nosotros. Bueno, ya ven, con la cuestión la lancé ahí. Después, por supuesto, están los condes, las cosas, los rituales sociales, toda la cuestión. Bueno, yo voy a terminar rápido, no se molesten. Estoy entusiasmado con mi... Aparte seguimos escribiendo la obra. Yo había hecho otra cuestión sobre Gombrowicz, que yo digo, bueno, lo leo. Witold Gombrowicz logró la proeza de hacer decir a los críticos su visión sobre lo que había escrito. Cada comentario sobre Gombrowicz es una parodia de Gombrowicz. Nadie lo puede comentar. Encontrar otro lenguaje para hablar de él. Así, se trata de comentarios polacos, franceses o españoles, exagero un poco, no conozco tanto los polacos, pero conocí algunos traducidos al francés. Se repite lo dicho por el autor sobre su obra sin arriesgar ninguna opinión. Por ejemplo, es evidente la permanencia, escindida hasta el grotesco, de un yo aristocrático que se encuentra fascinado por la modernidad. Fascinado, es decir, paralizado, en el sentido del fascinum, lo que paraliza. Ese yo aristocrático, que ya en Montaigne aparece replegado, es puesto de nuevo en la escena por Gombrowicz. De manera provocativa, el diario comienza diciendo, lunes yo, martes yo, miércoles yo, jueves yo, viernes yo. Así comienza el diario de Gombrowicz. Luego aparecen las noticias de Polonia, la distancia con esas noticias, los efectos de la derrota y la afirmación del yo. No me fío de las virtudes de los que han fracasado, de la virtud nacida de la desgracia. Y toda esa moralidad me recuerda las palabras de Nietzsche. La moderación de nuestras costumbres es consecuencia de nuestro debilitamiento. Unas páginas después, Gombrowicz opone la confianza que inspira Montaigne a la falta de fuerza, de atractivo y resolución de los escritores polacos. Y más adelante la pregunta, ¿acaso tenemos un lenguaje común? Yo, que provengo de Montaigne Rabelais, y la fervorosa creyente autora de la carta, alguien que le mandó la carta. Estoy advertido, yo, Germán García, no Gombrowicz, estoy advertido puesto que cito a Gombrowicz lo siguiente. Psicoanálisis, dice Gombrowicz. Diagnósticos, fórmula. Mordería la mano del psiquiatra que pretendiese destriparme privándome de mi vida interior. No se trata de que el artista no tenga complejo, sino de que sepa transformar el complejo en un valor cultural. Pero también estoy advertido, yo en este caso, que esa es la definición de la sublimación, en los mismos términos que la propone Freud. Dicho sea de paso, el joven Gombrowicz comentó la traducción al polaco de la interpretación de los sueños. Moi, Gombrowicz, un documental realizado por la televisión francesa, incluye esta declaración: me resulta penoso saber que de esta época argentina quedará tan poco. ¿Dónde están los que podrían contarme, describirme, restituirme tal como fui? La gente que yo frecuentaba no eran en general literatos. No se puede esperar de ellos anécdotas pintorescas, detalles característicos, acertados logrados. Hay que confesar, por otro lado, que era diferente con cada uno de ellos. Así que nadie sabe cómo era yo realmente. En tanto, es el deseo de uno lo que le otorga sentido a las palabras del otro y viceversa, estamos de nuevo en un malentendido. La heráldica, como saben, es el conjunto de los conocimientos relacionados con los escudos nobiliarios, los blasones de los escudos de armas. Creo que Gombrowicz blasona
y que su divisa, como lo recuerda su amiga Alicia Yangrande, es: por bueno que sea un ambiente, siempre se lo puede arruinar. No soy el primero en apelar a estas metáforas para hablar de literatura. Laurent Darrell usaba el término heráldico, incluso lo justificó en los siguientes términos. Señalo también el uso del adjetivo heráldico, dice Darrell, ¿no?, del que a menudo he tenido que responder a los críticos. Significa simplemente el mandala del poeta o del poema, el alquímico sello o firma del individuo, lo que queda cuando extrae el ego. Es la absoluta nulidad de la entidad que el poema representa como un ideograma. Esto está en un libro que se llama Una sonrisa en el ojo de la mente. Y por último le leo esto que es muy gracioso y lo dejamos. Severo Sarduy cuenta, poco antes de su muerte, lo siguiente: le digo un día a Gombrowicz, creo que en Rogemont, en todo caso bajo un árbol: estoy perdido y solo, escribo en español y más bien en cubano, en un país que no se interesa en nada que no sea su propia cultura, sus tradiciones, y en el que lo que es ya notorio, lo que no puede ser asimilado totalmente, sin dejar residuo de la pasada identidad del autor, es como si no existiera. Con su habitual deje de ironía, su sonrisa discreta pero burlona y ese jadeo asmático que entrecortaba su frase, me responde cortante: ¿y qué dirías, nene, de un polaco en Buenos Aires? Vamos a dejarlo. Bien, bien. Bueno, Germán, me ha gustado mucho que empezaras con la heráldica, que no era una irreverencia, sino una de sus pocas reverencias, ¿verdad? Que es mucho más difícil hablar de las reverencias que de las irreverencias gombrovichianas. Bueno, seguimos con Alicia. Sí, muy lindo, Germán. Gracias. Y justamente, a ver, estoy acá en una especie de declive, tengo una montañita de cosas que me hacen falta, todas ellas, así que me voy a acercar. Bueno, muy interesante, además, que yo quería empezar pensando en qué es lo que encuentra Gombrowicz cuando viene acá a la Argentina. Y una de las cosas que Gombrowicz encuentra es precisamente la traducción. Es decir, esa pregunta con la que vos terminás es el personaje que cuando Gombrowicz dice yo, es lo que él se encuentra. Él se encuentra con un polaco que necesita ser traducido. Entonces, uno realmente, como escritor, como crítico, está siempre contándose a través de las lecturas que uno hace. Y como Germán, también mi historia reproduce distintas lecturas de Gombrowicz a lo largo. Entonces, en este momento, lo que más me interesa de Gombrowicz es esta manera de reclamar su patria como la traducción. Y es en esos avatares de la traducción donde él encuentra su familia, pero también se encuentra a sí mismo como personaje. Una de las cosas, este libro del cual se ha hablado, que acaba de salir, que es sobre los escritores, se llama Pasajes de Ida, escritores y las culturas del exilio, habla bastante sobre Gombrowicz. Y yo digo en este libro una cosa que se ha hablado mucho de la gente que encontraba Gombrowicz cuando llegó a Buenos Aires, la gente con la que se encontró, la fascinación que había por él. Pero yo creo que lo más importante que Gombrowicz encontró cuando llegó a Buenos Aires es la posibilidad de autoinvención como personaje y una cierta libertad. A mí me gustó mucho el tema de la irreverencia, porque yo no creo que haya un acto de mayor libertad que el de cercenar la seguridad de una identidad unívoca que nos ha sido dada por algún lugar. Entonces, cuando Gombrowicz llega acá,
se encuentra, y me disculpo porque salió en La Nación un artículo mío hoy en ADN donde hablo un poco de esto, así que por ahí, digamos, si alguien lo leyó va a encontrar que repito una o dos cosas que no son epifanías, pero que, digamos, las pensé para eso. Pero es curioso el asunto de Gombrowicz y la irreverencia, el título que me hizo pensar, porque realmente lo que Gombrowicz encontró aquí es esa especie de vacío que le hizo autoinventarse con la necesidad de que le rindieran pleitesía, con la necesidad de ser el conde, de ser el personaje. Entonces la posibilidad que él podría haber tenido en Polonia de ser un tipo que escribe. ¿Quién es? Bueno, yo soy un tipo que escribe cosas raras, fragmentarias, cosas muy perturbadoras para mí, esa intensidad de una pasión apática que tiene Gombrowicz, ese rechazo del universo del sentimiento visto de una manera decimonónica, todas esas cosas que hace Gombrowicz que lo acercan a una especie de psicología del esperpento, todo eso que él podría haber de alguna manera, podría haber intercalado como un gran escritor polaco en el medio de una corriente donde todos escribían el mismo idioma y entonces se veía lo que había innovado, todo eso se pierde. Entonces empieza una cosa entrópica que él capitaliza para convertirse en el protagonista de su propia traducción. Y a mí eso es lo que me llama la atención en este momento de Gombrowicz. El hecho de que su irreverencia episódica, con respecto a anecdótica, con respecto a todo lo que ya sabemos, a los muchachos, al culto de la juventud, a la cuestión de la tontería, todo eso que es histórico, que está así, creo que es muy interesante en la medida en que Gombrowicz entra acá a un entorno donde está en una especie de rivalidad con otros que también se sentían irreverentes y que también se sentían como él en necesidad de armarse como personajes en un sistema de traducción cultural. Y ese era el Grupo Sur. O sea, de algún modo, el Grupo Sur también se reconocía en lo internacional, también se veían a sí mismos mejor en idiomas que naturalizaban, porque veían que la experiencia de lo estético, la experiencia de lo artístico, era algo que iba más allá de las fronteras nacionales. Entonces, hay una especie de pequeña cuestión que es una cuestión que para nosotros es anecdótica, pero que para el momento fue seria. Y es que, mientras que la práctica del absurdo de Macedonio Fernández, que fue reconocido como maestro por Borges y por tantos otros, era visto como parte de los guiños, de la complicidad, de las afinidades entre Silvino Campos, Bioy y todos los otros, González Lanuza, los que cayeron ya en una especie de olvido merecido, digamos. Nos acordamos nosotros porque, qué sé yo, nos interesa esa parte tipo revista Gente de La Vanguardia, ¿no? Donde siempre se encuentra alguna anécdota rara, mirá lo que le tiró cuando fue la exposición y todo eso. A mí me gustan esas cosas, pero la verdad es que no merecen ser recordadas. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo, con un cosmopolitismo provinciano, lo rechaza Gombrowicz. Entonces yo por ahí hablo en este libro de, qué sé yo, la dinámica de ese rechazo, y Rita Gombrowicz lo documenta muy bien en el libro que escribe sobre esto, donde cita, por ejemplo, creo que era Silvino Campo, que lo imitaba a Gombrowicz, cómo hablaba, y que después decía cosas que son de una mezquindad increíble. No le gustaba que se tuviera la camisa abierta hasta muy abajo como un brasilero, ¿no? Que hablara con un polaco y tuviera la camisita así, y le parecía todo terrible. Entonces, cosas así, y sin embargo,
sin embargo, tener el culto de lo extranjero, que no es, digamos, yo no estoy hablando desde un punto de vista nacionalista, no les voy a reprochar que, digamos, que en lugar de leer a Manuel Gálvez o a Scalabrini Ortiz, leyeran a Rabindranath Tagore. Eso a mí no me importa. Pero, o a Jauretche. Bueno, Jauretche, viste, había que escucharlo a Jauretche. Yo caí en eso. Es como arrugan todo. No, yo soy, yo lo conozco a él desde que trabajaba en una librería y yo trabajaba en otra, la cual venía Jauretche. Entonces, digamos, no hay que echarse abajo la niñez de esa manera. Entonces, No, yo dije, vos nombraste que había que recordar, dije también es Jauretche. Y también Jauretche, Muy claro. recordado. Hay otros que, bueno, uno Muy los lleva recordado, encima claro. como una especie de piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no les voy a reprochar eso, pero sí me interesa otra cosa. Me interesa que indudablemente un escritor, que era un escritor de medio pelo como Rabindranath Tagore, evocara tanta admiración. Y evocaba admiración porque lo que pasaba era algo muy real, que yo estudio en este libro, no con respecto a ellos, pero con respecto a un montón, a varios, ¿no? Y es que había una poética de la distancia. Quedaba mucho más lejos la India de lo que queda ahora. Francia quedaba lejos, o sea, llevaba tiempo que vinieran los libros, o sea, incluso más tarde Cortázar tiene este cuento de los dos hermanos que tenían que esperar, qué sé yo, el mes que tardaban los libros en venir de Francia, todo eso. Entonces, lo que sucede es que él entra, Gombrowicz, con el mismo deseo provinciano de ser central, protagonista, que podría haber tenido en Polonia, ser protagonista de una literatura nacional. Entra a un país donde quienes tienen el centro intelectual también piensan en la traducción, pero en traducir ellos a otros. Yo una vez le pregunté a Bioy Casares, ¿cómo es? Le dije que anduvo tan mal un almuerzo en casa de Silvina y Bioy con Gombrowicz, que cuentan que él tenía que encontrarse con Borges y no tenía nada que decirse. Entonces Bioy dijo siempre, no teníamos nada en común. Entonces, esta cuestión del prestigio de lo extranjero jugó en este país para Gombrowicz como un verdadero descubrimiento de su fibra nacional. Entonces, pero era un nacionalismo de un corte epistemológico que le permitía a él escribir en los diarios que él era el que entendía el alma argentina y no Borges, porque él sabía lo que era una nación. Entonces, en este periodo, y voy a terminar un poco con esto, varias reflexiones. Quiero hacer ya 2 preguntas. Claro, Dale. pero las preguntas que hace Germán ya tienen respuesta. No, esta no. Seguro que así que voy a tomar nota. No, pero en serio. No, pero entonces, una cosa que es realmente interesante para mí en este momento, tiene 2 partes. Una es que acá estamos todos nosotros conversando sobre Gombrowicz, armándonos de alguna manera una historia de lectura de ciertos temas que nos parecen a nosotros muy importantes y que nosotros le colgamos a Gombrowicz, porque Gombrowicz evidentemente lo que hubiera hecho nos hubiera humillado, como humillaba a la mayor parte de la gente que quería acercarse. No a esto, pero en fin. Entonces, seguro que no a esto. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la cuestión de la distancia que se acorta, que yo creo que ha puesto la idea de la literatura extranjera en otro plano. Ha modificado la idea del lenguaje de la tribu, ha vuelto a la literatura global en una especie de lenguaje y queda por ver qué es lo que nos queda de eso. Entonces Gombrowicz entra a ser protagonista con estos sueños de alcurnia, con esta necesidad de reverencia. O sea, la irreverencia de Gombrowicz consiste en no respetar a los que aquí tenían un puesto protagónico y decir soy yo. Ahora, esas reverencias que necesitaba Gombrowicz, a mí por lo menos me suscitan la nostalgia de un periodo que yo nunca viví, que es el periodo en el cual la literatura era importante, los escritores eran protagonistas,
y tenían una función señera, y por eso se preocupaban tanto. Ahora sabemos que cada vez la gente lee menos. Así que bueno, gracias. Bueno. No, te mereces un vaso de agua. Dos comentarios breves. Sí, gracias. Yo creo que con Gombrowicz definitivamente no hay retorno del hijo pródigo. No, claro. Gombrowicz no quiere ir a Polonia. Ni a Francia. Bueno, incluso, bueno, Sí. sabemos. No hay. Cuando él va a Francia, dice, no sé, que ataca a uno y le escribe a otro, vamos bien, ya logré enojar a un franchute. Claro, sí, claro. Bueno, entonces, me parece, y el asunto con el Grupo Sur es un invento que se armó con Gombrowicz. Cuando Rita le pregunta, ¿verdad? Cuando Rita le pregunta a la Silvina Ocampo, que era bastante malvada, le pregunta, ¿cómo fue aquella famosa comida, qué sé yo cuánto? La otra le dice, ¿famosa para quién? Bueno. No, pero digo, y Bioy Casares dice, Gombrowicz, dice en un diario, no vale el esfuerzo de estirar el brazo hasta la biblioteca para agarrar el libro que escribió. Pero Borges, que también era taimado, Borges, cuando Gombrowicz fue allá, ganó el premio con el otro y toda la historieta, declaró, en el diario El País de Madrid, declaró, sí, con Gombrowicz fuimos muy buenos amigos. Mira, Son Germán, juegos de la literatura, las vanguardias siempre juegan. Conseguiste son un las cosas de enemigo, Borges, conseguiste un enemigo y te conseguís un lugar. Mira, sobre Borges te voy a decir lo siguiente. Cuando le fui a preguntar a Borges, cuando estaba escribiendo el librito sobre Macedonio, le fui a preguntar a Borges si me podía decir algo sobre Macedonio, me dijo, hace muy bien, Alicia, hace muy, muy bien en escribir sobre Macedonio, porque cuando un hombre se muere, empiezan a morirse todos los amigos y tenemos que apurarnos a escribir el mito de Macedonio. ¿Qué sé yo? Pero me gusta tu respuesta a la pregunta. No creo que sea muy distinto de lo que yo decía, ¿eh? No es distinto. Estamos en la misma, sincronizados en la problemática, pero desplazados en el foco. Claro, lo que pasa es que a mí no me parece... Para mí, Polonia no lo querían acá porque Polonia era inferior. Claro. No que quedara ni lejos sí, ni yo lo cerca. digo acá. Nada más. Eso lo Y digo en los el argentinos libro. buscaban modelos idealizados. Y entonces era Inglaterra, era... Si os parece, Sí, dale, sí. Perdón, Sí, perdón. tenemos que parar. me ha gustado mucho la reflexión y creo que, bueno, has introducido el tema de la relación, el tema de la relación Gombrowicz-Borges o Campo-Sur, que no es tan sencillo como dice el mito. Vosotros lo estáis planteando, me parece muy bien, pero me gustaría que volviéramos más tarde si tenemos tiempo sobre este. Por si hablamos de irreverencia Gombrowicz en Argentina, tenemos que hablar de eso, ¿verdad? Disculpe usted, por favor. Vamos a dar la palabra a Martín Coan, a ver qué nos introduce él, porque hoy... Gracias. Buenas noches. Disculpen ustedes la interrupción. Hay muchos escritores de gestos, hay muchos grandes escritores de gestos, hay muchos escritores de grandes gestos, pero no son tantos los escritores de gesticulaciones. Y probablemente no haya, que yo sepa, o yo no conozco ningún otro escritor de gesticulación y no de gesto como Gombrowicz. Macedonio también. En ese sentido me interesaba, y en función de la cuestión de la irreverencia y tratando de rastrear en qué consistía exactamente esa irreverencia de Gombrowicz y sobre todo cómo la producía, o en qué consiste y cómo se la fabrica, pensaba justamente en esta dirección, ver las gesticulaciones, elementos que están también en las ficciones de Gombrowicz, las morisquetas, las muecas, la idea de la máscara detrás de la cual no hay nada, la idea de que la máscara es todo lo que hay para considerar, y ese aspecto que César Aira ha trabajado, que es la cuestión de la pose, y que tiene en Gombrowicz una expresión cabal de algo que yo creo que se puede extender en términos más generales, que es la idea de la pose no como ocultamiento de la verdad, sino como verdad. La pose no como, por eso lo de la máscara, no la pose como la fachada que sirve para ocultar alguna clase de verdad, sino la pose como verdad.
cierta sintonía de Gombrowicz con la farsa, pero no en el sentido de que pudiese ser un farsante, sino en el sentido que se proponía ser farsesco. Porque todavía el farsante está ocultando algo detrás y Gombrowicz justamente enarbolaba la pose como la verdad. En este sentido, y pensando en la gesticulación y pensando en la pose, pensaba en la idea de las escenas, de montar, de la puesta en escena por un lado, pero sobre todo la idea de montar escenas. Y me propuse rastrear y definir al menos 10 escenas que fui encontrando y que me parecía que podían dar claves de en qué consiste la irreverencia. Estas escenas admiten ser también entendidas como anécdotas. Gombrowicz es como pocos también un escritor de anécdotas. Pero intentaba apartarme de lo que sería el género anécdota y pensar incluso estos elementos que voy a mencionar y que en un sentido no dejan de ser anécdotas, pensarlas como escenas. No anécdotas a referir, sino ver cómo montaba esas escenas y qué de irreverencia se iba pergeñando ahí. La primera escena, son 10 creo, la primera escena, la voy a citar, está en el libro que recién fue citado, Rita Gombrowicz, y que por lo que vi más de uno, por suerte, tiene por ahí. Es breve. Las 3 primeras escenas las pensé en función de 3 gestos, 3 gesticulaciones de Gombrowicz. Contradecir, incomodar, irritar. Cito un relato de Alina Grodzicka que está en este libro. Un día estaba entre nosotros un gran admirador de Sienkiewicz. Entonces Witold se dedicó minuciosamente, argumento tras argumento, a destruir su posición. Algunos días más tarde se lo presenté a un amigo que justamente detestaba a Sienkiewicz. Esta vez Witold encontró los argumentos contrarios y los utilizó con la misma obstinación. Esta idea de esto que es, sobre todo en años donde había un gran prestigio, todavía lo hay, sobre el tomar posición, la modulación de Gombrowicz era justamente la contraria, digamos, el mérito no de tomar posición, sino de cambiar de posición. Y algo que está ligado no solo a, digamos, me parece que esta escena que acabo de referir tiene los 2 elementos. Primero, la pasión por contradecir, la, digamos, incontenible necesidad de decir lo contrario de lo que el otro estaba diciendo, pero también la disposición a contradecirse, porque al enhebrarse los 2 episodios, en realidad no es solo la contradicción, sino la autocontradicción, y me parece que esa pasión del contradecir puede ser un primer elemento del dispositivo de la irreverencia. Segunda escena, incomodar. Está referida también en este mismo libro. Va un grupo en el que está Gombrowicz. Contado parece anécdota. Yo insisto en invitarlos que lo piensen como las escenas que él montaba. Van caminando por las afueras de Piriápolis. En un momento determinado, Gombrowicz se para y fija la vista en algo, con suma atención y con sumo interés, y obviamente todos se paran a mirar lo que él estaba mirando, y quien narra el episodio que estaba también ahí dice pues que no había nada para ver, así que se quedan todos un poco perplejos y buscando y siguiendo a Gombrowicz, que está fijo mirando, hasta que en un momento Gombrowicz dice: ¿qué me dicen de este panorama? Y no había nada o nada en especial o nada para ver. Se hizo un silencio y se hizo una situación tremendamente incómoda, quiero decir, el arte de incomodar. Y algo que va a ser muy importante y va a resonar también en su literatura, que es esta idea de fijar la mirada. ¿Y qué pasa, yo diría hasta con el mundo, cuando alguien fija la mirada, sobre todo si la fija en cualquier lado o en nada? De manera que aquí aparece la variable de incomodar y la idea de que solamente en la incomodidad Gombrowicz se encontraba cómodo. Quizás por eso fue un buen desterrado. Tercera cuestión, irritar. Tercera escena. Esta escena se produce, la monta Gombrowicz en una casa de campo. Están allí y en un momento Gombrowicz desencadena una discusión, que era también un arte que manejaba muy bien, con la idea que menciona justamente en una casa de campo, entre la gente que vivía en esa casa de campo, es decir, en el campo, de que no había nada más estrafalario que un hombre a caballo. Cosa que él consideraba que era de por sí una ofensa a la estética, en la medida que no era sino un animal montado sobre otro animal, cosa en la que resuena, mañana va a haber una mesa sobre Macedonio, aquello de Macedonio de que el gaucho fue inventado para que no se aburriera el caballo.
Y me parece que esta manera de ver, y algo que el propio Gombrowicz plantea a propósito de esta escena, que es que si uno en el restregarse los ojos para desnaturalizar lo que se ve, porque al mismo tiempo un hombre a caballo es una cosa que se ve por lo pronto en casi todas las estatuas. Entonces, eso que es también un procedimiento de su literatura, que es que si uno logra restregarse los ojos, o bien, como en el episodio de Piriápolis, fijar la mirada, eso que está naturalizado se desnaturaliza y efectivamente la idea de un animal puesto arriba de otro empieza a poner ejemplos, un gallo arriba de un mono arriba de... Efectivamente se desnaturaliza. Al mismo tiempo, como evidentemente lo que está desnaturalizando es la estampa emblemática de una iconografía de la Argentina rural, efectivamente esa corrosividad va todavía más lejos. Siguiente escena. Si me permiten, la leo porque no la voy a poder decir bien. Esto lo cuenta en el libro de Grinberg, evocando a Gombrowicz, lo cuenta Di Paola. Una noche íbamos hacia la fragata en el 208. Como vimos a dos lindas niñas que llevaban un disco de Mozart, una mirada de Vitoldo me hizo entender que en voz alta hablaríamos de música. Maestro, le dije más o menos, la sonata 32 escapa algo a mi inteligencia. Ha tocado usted bien, sin embargo. Repasaremos mañana el problema de los acordes de novena y la descendencia armónico-compositiva del sistema sonoro. El maestro Castro cree ingeniosamente que usted es demasiado joven para eso. A estos disparates sumamos otros y yo estaba a punto de echarme a reír. El aire digno de Vitoldo, ahí está la puesta en escena, que él permanece muy serio, ¿no? El aire digno de Vitoldo y algunos tarareos más bien incomprensibles y su marcado acento extranjero debieron impresionar a las jóvenes que nos miraban cautelosamente. Cuando bajamos dijo, ¿por qué será, niño, que uno goza tanto cuando se hace pasar por algo que no es? Me parece que ahí hay una marca también en esta escena, que es no solo el gesto, no solo la gesticulación, sino el goce de hacerse pasar por lo que no se es. Y no para conseguir algo, tengo yo esa impresión, digamos, que las chicas esas se van en definitiva, ¿no? Digamos, no sabemos si deslumbradas, sin haberse enterado, o probablemente despreciativas, si uno toma nota de cómo suelen ser las chicas argentinas, no importa eso, sino la idea de que el goce está en el hecho en sí, de hacerse pasar por lo que no se es, no por aquello que la gesticulación rinde, sino la gesticulación misma de hacerse pasar por lo que no se es, ya es gozosa. Esto nos remite a una siguiente escena, famosa, en el sentido también reiterada, y que es mencionada aquí, y que es el modo en que Gombrowicz entra al Café Retz y anuncia que es conde. No solo ya que se hace decir conde todo el tiempo, sino, digamos, el gesto notorio, casi ceremonioso, de anunciar que es conde, sobre todo cuando, y esto él mismo lo cuenta en el diario, cuando ya todos saben que no es conde, porque han leído Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y en Los hermanos de Karamazov de Dostoyevsky se revela que todo polaco que viaja fuera de Polonia es conde, adquiría ese estatuto, de manera que otra vez, digamos, me parece que la farsa, no el farsante, sino el farsesco, no el que está haciendo creer que es conde, sino aquel que está gozando, como con las niñas y Mozart, de hacerse pasar por lo que no es. El verdadero gozo está en que ya todos saben que no es conde. Ahora sí tiene sentido hacerse tratar como conde y hacerse pasar por conde, ahora que todos ya saben que no lo es. Un par de escenas más para no extenderme. Una cosa más, que es como ya en esta escena, el gesto del aristocratismo ya se va volviendo inseparable de la pasión plebeya, que es que este anuncio se hace en el Café Retz, ¿no? Digamos, del primer piso del Café Retz, que digamos que tengo la impresión, yo diría, impregna y irradia plebeyismo sobre cualquier gesto. Cuanto más gesticulación aristocrática, más plebeya se vuelve la escena entera. ¿Qué es este conde del Café Retz? ¿Quién puede ser conde en el Café Retz? ¿Para qué se querría ser conde en el Café Retz? Siguiente escena, desconcertar. En el diario lo cuenta Gombrowicz, una visita al Museo Nacional de Bellas Artes. Como sabrán o recordarán, lo pudrían los cuadros. Y sobre todo la idea del museo, en el sentido de que su posibilidad de apreciar un cuadro era apreciar el modo que cada cuadro existe para ser único, voluntad y disposición
intrínsecamente tradicionada en todos los museos, donde los cuadros, cada uno está obligado a ser uno entre los demás y por lo tanto se pierde todo sentido. Y a medida que van recorriendo, Gombrowicz va con otra gente, esa combinación tan singular de un tipo que estaba siempre solo y siempre con gente, que es otra vez la descolocación y la incomodidad de los que van con él y van escuchando sus frases despreciativas. El argumento que sigo encontrando genial, que es la idea de que la gente se conmueve frente a un cuadro porque sabe que es el original y si estuviese ante una copia, ante el cual, digamos, los estímulos sensoriales son los mismos, ya no se emocionaría. ¿No? El ejemplo que él ponía, creo que se emocionan frente a un Rembrandt. Luego un estudio químico establece que por la pigmentación, no es de Rembrandt sino de un discípulo, y la gente ya no se emociona más. Al mismo tiempo era muy desconcertante la sucesión de frases de desprecio de Gombrowicz, y me parece también una escena que explica los modos de la irreverencia, que es este desconcierto y esta duda sobre él. ¿Había que considerarlo como un polaco? Es decir, adscribir estos comentarios al primitivismo eslavo, dice Gombrowicz. ¿O estar ante un europeo y por ende es muy culto y como es propio de los que son muy cultos, se está haciendo el loco? Ese desconcierto, y que es también, y me parece que tiene que ver con lo que hablaban, que es esa disociación entre ser europeo y ser polaco, que es algo que Gombrowicz hace funcionar disociadamente, y que la cultura argentina también hace funcionar disociadamente, porque acá le llamamos Europa a Francia, a Inglaterra y algún caso más. Siguiente escena, Gombrowicz en Tandil. Averigua dónde queda la redacción del diario de la ciudad, estaba por decir del pueblo, perdón. Entra al diario, entra a la redacción del diario, pregunta por un redactor y pregunta a viva voz si hay alguien inteligente en Tandil a quien valga la pena conocer. Y el mismo que cuenta esto en el diario advierte, yo no diría lo advirtió en el mismo momento en que lo dijo, que no acertó con la frase, que la expresión no era afortunada, pero lo infortunado de la frase me parece que también se revela algo de estas escenas de la irreverencia, que es que Gombrowicz vaya a manifestar el interés por conocer gente y al mismo tiempo, a la vez que está manifestando su interés, no puede sino manifestar menosprecio. No pasa de una cosa a la otra, sino se muestra interesado y despreciativo a la vez, y me parece que eso hace una fórmula particular de la irreverencia. Penúltima escena, lo cuento más rápido, esto lo refiere Gómez, Juan Carlos Gómez. El modo en que Gombrowicz los aleccionaba con respecto a los modales en la mesa. Una serie de indicaciones estrictas de cómo había que comportarse en la mesa, no se usa escarbadientes, la cuchara no, tiene que entrar de punta y nunca de costado, no se hace ruido, nada que entra por la boca puede salir por la boca, digamos, una serie de condiciones muy estrictas, y una vez que las ha impartido, Gombrowicz comienza a comer y hace todo lo que dijo que no había que hacer, ante lo cual Gómez dice, pero Víctor, ¿qué? Digamos, bueno. Y Gombrowicz dice, una vez que uno lo sabe, ya queda eximido de la regla. Y esa escena claramente montada por Gombrowicz me parece que también da una clave de la irreverencia, es decir, la relación entre Gombrowicz y la regla, la idea de crear la regla para poder transgredirla, establecer la regla para poder transgredirla, cosa que en este caso tiene también otra resonancia, que tiene que ver también con el conde en el Café Retz, que es establecer lo refinado para poder ser vulgar. Establecer el paradigma de lo elevado para poder entregarse a lo bajo, porque si no, no hay verdadera entrega a lo bajo. Última escena, Gombrowicz en un salón, no, peor, en la Asociación de Escritores, una visita a la Asociación de Escritores donde es recibido y exaltado por Paulina Medeiros, que lo presenta y lo elogia como un gran escritor extranjero. Y Gombrowicz vuelve a la escena de cómo fabricar incomodidad, que es que en cuanto termina esa presentación, Gombrowicz se dirige a Paulina Medeiros y le pide que mencione alguno de los títulos que él ha escrito. Cosa que naturalmente ya no puede hacer, por lo tanto se produce un largo silencio que Gombrowicz no interrumpe, ni aligera ni salva, ese silencio dura, y esa incomodidad me parece que es también muy elocuente con respecto a la irreverencia de Gombrowicz, que es el modo en que, por un lado, como decíamos, creó uno de los personajes de escritor más poderosos que conozcamos,
y al mismo tiempo no le interesaba ser un personaje, no le interesaba la veneración o el culto de su figura de escritor como tal, en la medida en que detectaba o percibía que detrás de eso su obra quedaba diluida o quedaba perdida. Digamos, la incomodidad que fabrica en esta escena es la incomodidad de alguien que está viendo que está siendo venerado por escritor, o por europeo, o por extranjero, y que eso no está respaldado por la consideración de sus libros. Cosa que me parece muy, una gesticulación muy iluminadora hasta hoy. Nada más. Martín, muchas gracias por tu charla. Creo que después de esto la leyenda argentina de Gombrowicz continuará al menos 100 años más. Bueno, y pasemos a... Bueno, vamos a Tandil, que ha salido. Sí, lo que pasa es que yo tenía aquí junté algunos artículos, ¿no? Y hay algo de lo que no pensaba hablar, pero que tiene que ver con lo que expuso Martín, que simplemente para subrayarlo, ¿no? Que es el inicio de es el casamiento, Schlub, que que es un sueño, es el sueño de Gombrowicz, pero también es el sueño, o sea, es el sueño del soldado, pero también es el sueño de Gombrowicz, ¿no? Que en el sueño este príncipe finge ser uno más, un soldado raso que ha dejado el frente de guerra, y la guerra estaba por iniciarse, ¿no? Cuando Gombrowicz está llegando a la Argentina. Él es un cualquiera, un soldado raso cualquiera, pero que se eleva a príncipe, para lo cual apela a la figura del padre, la figura jerárquica. Y aparece ahí una idea de que un doble fingimiento simula no ser un fingimiento, que eso tiene que ver un poco con lo que describías vos. Un juego que a mí, que tuve un paso por el teatro de unos cuantos años, un cuarto de siglo, me recuerda al juego de máscaras de Jean Genet, aunque no haya ningún contacto entre Jean Genet y Gombrowicz, pero es el doble juego del doble fingimiento crea una realidad distinta. Lo que ocurre lo trastorna demasiado, cree poco en lo que pasa, y no son los hechos de verdad, sino una loca puesta en escena donde todos fingen lo que son, donde todos fingen lo que no son, pero también lo que son. Es un doble juego. Yo encuentro en esto una simultaneidad o una contemporaneidad y hasta un sincronismo entre el Gombrowicz de ese momento y lo que está surgiendo, lo que empieza a circular a principios de los años 40 con el ser y la nada de Sartre, ¿no? Que la confirmación la confirmación de lo que supuestamente se es aparece a través de actuar lo que se es, ¿no? Los personajes actúan para los otros, como el célebre mozo de Sartre, ¿no? Que finge ser lo que es. La mirada del otro, en efecto, exige de mí que yo actúe, pero también habría que decir que yo actúo para que los otros me confirmen en mi rol. Y cuando los otros me dan su aprobación, mi forma se asume en ser. Aquí está el punto donde la famosa teoría de la forma de Gombrowicz tiene que ver con algo casi metafísico. Es decir, el asumirse en una forma, y de esto es, bueno, esto es Yvonne, princesa de Bourgogne, y también es el casamiento, ¿no? Es decir, algo que es consolidado como tal empieza a existir como tal. Y a veces necesita, como en el caso del casamiento, que el soldado raso apela al padre para ser consagrado rey,
y después él mismo derroca al padre. Bueno, pero en realidad yo esto lo tenía en un artículo, no pensaba empezar por aquí, simplemente me enganché porque me gustó el punto de inserción de Martín. Yo lo que quería decir es que, según me dijo Pau ayer, soy el único, de los participantes en el Congreso, soy el único sobreviviente. Hay varios sobrevivientes, pero en el Congreso parece que estoy yo solo. No son tantos estos sobrevivientes, ¿no? Digo, los sobrevivientes de los testigos del paso de Gombrowicz por la Argentina. Entonces me sentí un poco raro, casi mal, de ser, de decir, bueno, la idea de los aniversarios, ¿no? Los aniversarios de lo que hablan tanto los psicoanalistas, ¿no? Porque yo también estoy cumpliendo un aniversario más o menos parecido al de Gombrowicz que aterriza en la Argentina. Y esto me mueve el piso y entonces esta mañana traté de ubicarlo a Jorge Vilela, alias Marlon, a quien yo fui a visitar el año pasado, gracias a una amiga común que es Marina Farinetti, que debe estar por ahí, que me llevó a Salto y entonces armamos una especie de reconstrucción con Vilela que se publicó en ADN. Vilela no está bien, pero, o sea, él me dice, tengo un problema, estoy tomando una pastilla neurológica que me da un tipo del Fleni, fui operado del corazón, bueno, casi a veces estoy postrado, me muevo, ¿no? pero estoy muy bien. Es decir, lo cual es verdad, porque yo hablé hoy con él media hora por teléfono. Lo que no sabía era que estaba en Buenos Aires. Fue operado hace pocos días, una operación que me la contó hoy del corazón, 4 horas. Y a todo esto tengo que aclararles, para los que no saben, o no lo conocen, que Jorge Vilela es el más famoso escritor desconocido. Es decir, es un escritor que nunca llegó a publicar una novela, publicó ciertas cosas gracias a la tarea generosa de Miguel Grinberg, que lamento que no esté aquí. Es otro de los sobrevivientes, también un poco mayores, pero no está aquí. Pero Jorge Vilela tuvo una especie de militancia vitoldiana muy cerca del Vitoldo. Era el único que que de alguna manera se rebelaba contra la cosa cotidiana de él. Yo me rebelaba de otra manera y pagué caro por eso, pero bueno, lo que copié a propósito porque iba a empezar por los discípulos y por la figura del padre, ¿no? Gombrowicz como la figura del padre, que me parece que es un rol bastante importante en la obra de Gombrowicz, y en la misma presencia de un tipo que no tuvo hijos, pero que en algunas circunstancias actuó como padre. Esta mañana Vilela me dijo algo que yo lo anoté, porque había pensado hablar un poco de la influencia de Gombrowicz en esa generación de jóvenes mufados que fuimos nosotros en los años 58 y 59, y que, bueno, ahí es donde lo traté yo, pero después, bueno, cuando volvió a Buenos Aires, lo siguieron algunos hasta el momento en que en el 63 partió rumbo a Alemania con esa beca de la Ford. Pero a mí me interesaba rescatar algo de Jorge Di Paola, alias Dipi, que no fue Gombrowicz quien le puso Dipi, porque ya lo tratábamos de Dipi en la escuela secundaria. Dipi era un año menor que yo, y lo conocíamos, y ya era Dipi ahí. Antes de empezar a escribir.
Bueno, parece que a alguno de nosotros ha provocado un incendio. O la figura de Gombrowicz en este congreso ha provocado un incendio. Bueno, quería señalar que, si bien es un escritor que no tuvo hijos, a su partida desde el puerto de Buenos Aires en el 63, y más aún a su muerte, dejó huérfanos a unos cuantos discípulos. Uno de ellos fue Dipi, que creo que fue el que más cerca estuvo literariamente de la escritura de Gombrowicz, o tal vez el más marcado por él, pero evidentemente se quería revelar, se quería desembarazar de esto, porque hay un film de Alberto Giacellini que se tituló Gombrowicz, la Argentina y yo, en el que Dipi confiesa que en su yo íntimo y a lo largo de su producción, la sombra del maestro siempre se le insinuó como un observador que ejercía sobre su escritura una exigencia notoria. Para mí esto es una suerte de super-yo literario, perdón que me meta en terrenos freudianos, pero me parece que es público, es público. Una especie de super-yo literario que no sé si desapareció cuando ya la figura de Gombrowicz era muy lejana. Yo creo que sí, porque algunas de las piezas literarias de Di Paola creo que zafaron de eso. A mí mismo yo publiqué algunas novelas y tengo otras sin publicar, y esta novela que mostré recién creo que tiene todo lo que a mí me producía la presencia de Gombrowicz y las discusiones con él. Después es como que pasa el tiempo, se sedimenta y el mito Gombrowicz queda profundamente en uno, y entonces empieza a aparecer, de alguna manera empieza a aparecer en la escritura. Y hay un capítulo de esta novela, el más largo, que empieza diciendo, y entonces llegó el Vitoldo. No se habla de Gombrowicz, pero se habla de un personaje fantástico que al principio es serbio, después es croata, entonces después hay una lucha entre el serbio y el croata, y de la lucha aparece la síntesis, que es un polaco, que llega en paracaídas y después, como molesta mucho a la sociedad tandilense, lo meten arriba de la prueba de un globo aerostático y lo mandan al aire y se pierde, cosa que en alguna medida después resultó una metáfora de ese viaje, que él se fue no en globo sino en barco y no volvió más. Pero bueno, respecto de este super yo instalado como padre en los chicos, los jóvenes mufados, que se consagraron un poco a través de la revista Eco Contemporáneo de Miguel Grinberg, quería repetir algo que me cuenta Vilela esta mañana por teléfono, que dice que una vez Gombrowicz le dijo: si alguien te dice que sos mi discípulo, mandalo a la puta madre. Así de rotundo fue el Vitoldo. Bueno, estas son... Soy un poco desordenado porque realmente no preparé. Lo único que hice fue copiar algunos artículos. Pero lo que yo puedo decir de la experiencia con Gombrowicz es que yo aterricé en Tandil cuando, de una manera un poco entrecomillada, diría que ocupó mi lugar. Porque yo había creado un teatro, el Teatro Apolo, que fue más legendario. Habremos hecho 10 funciones, una cosa así, pero después terminó siendo legendario el Teatro Apolo. Tal vez por lo que pasó después, por esta instalación de Gombrowicz ahí. En cierto momento yo
terminé la secundaria y me tuve que ir a Tandil. Éramos actores y improvisados y director. Bueno, me fui a Bahía Blanca, me inscribí en la Universidad del Sur, empecé la carrera de letras, y al año siguiente vuelve otro tandilense que estaba estudiando en Bahía Blanca, se llamaba Bianchotti, debe llamar, supongo, no Héctor Bianchotti, sino Oscar Bianchotti. Y me dice, mira, cayó por Tandil un polaco rarísimo, qué sé yo, un escritor, me cuenta todo esto, y entonces yo, y dice, mira, está instalado ahí, dice, no ensayamos nada, lo escuchamos todo el día, se pasa hablando, cuenta anécdotas, muchas son disparates, pero, entonces, bueno, y contó la famosa anécdota de que él se ponía muy mal porque estos chicos burros que no me conocen, y entonces un día estaban en es una anécdota que he contado en un documental hace poco, la voy a repetir, que estaban en la confitería Rex, que no tiene nada que ver con el bar Rex de aquí, era una confitería donde yo lo conocí también después cuando viajé. Y entonces él les hablaba, y Dipi Di Paola, que era el más chiquito de todos, le dijo, pero a ver, dígame, a ver, escriba su nombre, porque él lo pronunciaba una cosa en polaco, no era chicos ahí. Entonces le escribe el nombre y en una servilleta. Y Dipi lee la servilleta así y dice, pero ¿usted no es el que escribió a Ferdidurque? La había encontrado en la biblioteca, le llamó la atención el título y lo había sacado. ¿Usted no es el que escribió a Ferdidurque? Y Gombrowicz estaba con un vaso de gin tonic o agua tónica. Se quedó ahí duro. Dice, ¿vos leíste esa novela? Sí, bueno, entonces fue el descubrimiento. A partir de ahí se arma digamos, el enganche con este tipo. Y bueno, yo llego ahí y me trataba un poco raro, ¿no? Y yo a mi vez venía de la militancia universitaria, que él pensó que era comunista. En aquella época la FUA era anarquista, pero era un anarquismo de izquierda, efectivamente. Entonces, en determinado momento, yo paraba en la casa de un escritor que se llamó Juan Antonio Salceda, que era un viejo escritor de PC, del viejo tradicional PC. Pero mi familiaridad con él era porque éramos vecinos, yo era amigo de los hijos, yo me crié prácticamente en la casa de él, y él de alguna manera asumió alguna paternidad cultural conmigo, y hasta, bueno, fue el que me comunicó la muerte de mi padre, un día que estábamos preparando una escenografía en el Teatro Apolo. Y entonces alguien dijo, bueno, pero vos tenés que volver temprano a lo de Salceda, porque ahí se cena muy temprano. Y entonces el Vitoldo me mira y me dice, ¿usted para en lo de Salceda? Entonces esto era una mezcla de, por un lado, que efectivamente este tipo es comunista, por un lado. Y por otro lado, era una especie de admiración porque cuando fue a Nueva Era a preguntar quién hay de aquí si hay alguien interesante para conocer, vos contaste la anécdota. Bueno, alguien le dijo, un tipo importante aquí es porque Juan Antonio Salceda tenía proyección nacional. Y él lo tenía, y después, muchos años después, me enteré que hubo algunos encuentros entre Salceda y Gombrowicz, y lo documentó alguien en un artículo que publicó la Universidad de Tandil. Bueno, en síntesis, la relación mía con Gombrowicz fue muy tirante porque él creía, él odiaba, estaba exiliado además porque no volvía por el régimen. Una sola vez tuvo una cosa estábamos solos y
hablaba algo de la música, entonces él despreciaba, sí, porque Beethoven, ¿no? Dice, Tchaikovsky, Smetana, el otro, el de la Sinfonía del Nuevo Mundo, ¿cómo se llama? Borjak, todos folcloristas, todos folcloristas. Entonces digo, digo no, pero a mí me gusta mucho Ignacy Jan Paderewski, que digo, tiene una sonata cuyo primer movimiento me parece que fue tomado por Ravel, en el trío de Ravel, el primer movimiento del trío de Ravel me parece que tiene que ver. Y él me miró y me dice, ¿a vos te gusta Paderewski? Y ahí se produjo una cierta... Bueno, ok, te dejo la palabra a vos. No. No, la verdad, es un placer escuchar estas anécdotas y además haces aflorar un poco, como en la película Gombrowicz o La seducción, el personaje, ¿no? Que se daba a imitar, ¿verdad? Porque sois muchos los que lo imitáis y realmente... Sí, son muchos. Bueno, muchos, algunos, ¿no? No sé, si queréis añadir Perdón, algo... en esto tengo que, acerca de la gestualidad y de los gestos y todo esto, él tenía, por momentos adoptaba una actitud casi teatral y casi farsesca. Parece muy teatral, ¿no? Si queréis añadir algo o si no abrimos turno de palabra. Eso, el público, preguntad porque nos queda poco tiempo. Eso sí, agradecería intervenciones cortas, las preguntas y las respuestas, por favor. Así nos da tiempo si hay alguna cosa que queráis saber. ¿Candidatos? Me voy a quedar acá parado hasta que... Ale. No lo puedo creer. So if Clementina can help me. I wanted to share something that came up about the marriage at a conference about Gombrowicz about 20 years ago with Alessandro Rusovich there. Quería compartir una cosa que está relacionada con el casamiento y Alejandro Rusovich, de cosa que pasó hace 20 años. And it's a speculation that no one can seem to answer, but it has I think a very interesting, deep possibility, which is what play in Spanish would Gombrowicz read first coming to Argentina in the 1940s to know how to relate to the Spanish environment? Si entiendo bien, la pregunta es, ¿qué sería la pieza teatral que leía Gombrowicz viniendo a la Argentina? ¿Qué tipo de pieza teatral podría ser en su caso al llegar a la Argentina? So, well, the speculation was La Vida es Sueño of Calderón. If someone wanted to learn the canon of Spanish drama, you begin with La Vida es Sueño. And we do not know if he read Calderón or if he didn't, but the connection is extremely interesting with the marriage. And when I posed this question to Rusovich, I said, does it make sense if he was doing his homework to be a playwright in Argentina? It would be like reading Hamlet in London. And I think it's a very real possibility he read Calderón. And somehow Calderón is an influence or an inspiration for the marriage. Si lo puedo decir en breve, ¿le parece? Es Alan Kucharski, un teatrólogo norteamericano que dio su ponencia hace 1 o 2 horas. Un poquito más alto. Más alto. Entonces, ¿le parece que eso podría ser la pieza, la obra de Calderón, La vida es sueño? Y no sabemos si eso, si en realidad Gombrowicz leyó a Calderón o no,
pero eso podría ser el núcleo, una vía para entrar a la Argentina. Y cuando posó esa pregunta a Rusovich, ¿qué dijo Rusovich? So Rusevich said it was possible and logical, that it made sense, but he could not say yes or no. Entonces Rusovich no pudo comprobar eso, pero dijo que es muy posible y que hay alguna lógica y sentido en esa, en esa suposición. And that Gombrowicz always went first to a classic as a model and not to Genet or someone contemporary. So it would be like Faust or like Hamlet. Those were the things he used first, and it would be the Spanish equivalent to something like Faust. Gombrowicz, y el matrimonio, que la vida es sueño como un clásico, como una obra clásica, podría ser una herramienta para introducirse a la Argentina. Y lo clásico, porque él siempre leía los clásicos. Hamlet, eso sería como leer Hamlet en Londres, por ejemplo. Bueno, es probable que tenga más de Hamlet que de La vida es sueño, me parece, en principio. Pero de todas maneras, lo que yo sé, hasta donde sé yo, es que la única frecuentación de Gombrowicz al teatro eran fragmentos de piezas de Shakespeare que él hacía en la escuela secundaria. Esto se lo contó a Jorge Lavelli en 1964, cuando Lavelli asume la dirección del casamiento para presentarla en el Festival de Nancy. Gombrowicz, recién llegado, hacía 9 meses que había llegado, cuando toma contacto con Lavelli, le dice: ah, por fin voy a ver una representación teatral. Dice: ¿cómo? Nunca vi una representación teatral. Sí, no, yo tengo una pequeña observación. Me parece interesante tu intervención. Yo me animaría a decir que no es tanto la obra de Calderón como una cuestión de tono, ¿no?, como una cuestión de representación. Y yo así lo veo. El asunto de que lo de Calderón es tan fuerte, it's so over the top, y que el tono de la representación es lo opuesto al costumbrismo, al tono coloquial, qué sé yo. Yo veo en mi lectura de Gombrowicz, lo que a mí me atrae es justamente eso, ¿no? So if you want me to translate, what I think it's not so much the play itself, whether it's canonical or classic or whatever, but it is the tone which attracts me of his writing. It is the fact that it is so over the top. The marriage. Yes, Yeah. the marriage and Calderón, Yeah. as represented here in Spanish. Yeah, and I don't think it's just, I'm not saying because it's a classic, I'm saying it's so specific. Yes. The concept and the metaphors Yes, are very, very clear. Yeah. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Hablando del teatro, porque hay un mito de que Gombrowicz no frecuentaba los teatros, que no veía, que no estaba interesado, pero en la realidad lo que dijo Lavelli es verdadero, y además hay más datos sobre él como chico. En Varsovia, bueno, en el tiempo de la escuela primaria, hay un dato, una información hecha, bueno, por uno de sus amigos de su clase, que frecuentaban los teatros de Varsovia. Y específicamente el amigo está mencionando una pieza, por ejemplo, hubo una puesta muy famosa en ese momento de Krasiński, de una obra que Gombrowicz apreciaba bastante, Niebowska Komedia, una comedia no divina. Es como lo reverso del Dante, algo más o menos como título, pero el contenido es distinto.
y otras cosas. Y eso, por ejemplo, lo estrenaron en Varsovia con los mejores actores de ese momento, con Osterva, que fue un actor muy famoso. Y hubo también un poco de Shakespeare, hubo cosas de varieté, así que no es de todo verdadero que no sabía nada del teatro. No, yo no dije que no sabía nada del teatro. No, dije pero eso que, se lo repite muchas veces. sí, Sí. pero que él, salvo esas representaciones de la escuela secundaria de fragmentos de Shakespeare, él nunca había asistido a ver, qué sé yo, digamos, una pieza completa de Ibsen, por ejemplo. Nunca se había sentado en un teatro, en una función normal. Conocía cosas fragmentarias. Esto en el año 64. Quedaban todavía 5 años de vida, así que Bueno, yo hablo de esa época polaca del tiempo antes de la guerra y ahí está comprobado que frecuentaba el teatro porque tenía un tipo de pasaje hecho por uno de sus amigos, por padre de uno de sus amigos que era un senador y bueno, tenía un descuento, cosas así. Así que hubo un pasaje para los chicos para frecuentar el teatro. Más de 3 teatros de Varsovia. No, una cosa breve, claro, iba a decir que por lo tanto el dato fuerte es que dijera que no. Pero después aquí en Argentina no va al teatro. Vuelve a Francia y no va al teatro. Bueno, Puede ser el personaje. yo voy a hacer una intervención a favor de la literatura. Bueno, seguimos. Quería aclarar esto. Alejandro Rusovich decía que Gombrowicz le había dicho que nunca había ido al teatro y él lo creía. Creía que era verdad eso de que nunca había ido al teatro. Yo quiero hacer una intervención, no digo contra el teatro, pero sí a favor de la literatura. Porque después de todo, Gombrowicz escribió 2 obras de teatro. No importa. Yo la vida de Gombrowicz, bueno, ya está. Los biógrafos se la dejo. Yo digo que él escribió El casamiento, escribió la otra, ¿cómo es? Yvonne, sí, y opereta. Digamos, todo lo que escribió teatro. Y es verdad que es un teatro muy escrito, más que teatralizado. Es decir, hay que inventarle la apuesta porque lo cuenta, así va. Yo lo que me parece, estaba pensando mientras hablábamos acá, que Jacques Lacan, que es otro mito nacional, cuando llegó a Caracas, dijo: la suerte de ustedes es que no se vieron obstaculizados por la pantalla de mi cuerpo, a diferencia de mis discípulos, que se fascinaban más con la gesticulación de Lacan que lo que Lacan estaba diciendo. Entonces a Lacan le parecía que era algo benéfico no haber conocido a Lacan, según decía él mismo. Entonces yo creo que la pantalla de Gombrowicz ha tenido un efecto que no se podría llamar positivo, es decir, un efecto de no lectura de la obra de Gombrowicz en la Argentina. Y yo puedo mostrarles ahí cantidades de articulitos, cositas, pero son todas, es lo mismo que pasó con Macedonio Fernández. Macedonio Fernández, toda su generación no lo leyó. Lo empezamos a leer en nuestra generación, para molestarlos a los otros, por supuesto, porque uno siempre lee contra alguien, después lee a favor, pero todo lo que él explicaba de las posiciones de Gombrowicz, sí, las posiciones de Gombrowicz son magistralmente lacanianas, porque uno no tiene opiniones, tiene interlocutores, y eso lo dice Gombrowicz. Yo hablo según quién me habla y lo que me dice el que me habla. ¿Yo qué soy? ¿El garante de la verdad? No, yo soy el que entro en un juego de alienación con otro y bueno, en ese juego, juego el juego. Es como si estoy jugando al ajedrez. No respondo siempre a lo mismo, respondo según juegue el otro. Pienso yo, que esa es un poco la posición de Gombrowicz. Entonces, me parecería muy importante, por ejemplo, una novela
que la Argentina es, para nosotros, extraordinaria, es Transatlántico. Transatlántico es una novela sobre la Argentina. Empieza con el narrador que se baja del barco, que va por la calle Florida y que describe a los argentinos por dos rasgos extraordinarios, que miran ropa y dicen si es inglesa o francesa o qué y el precio que tienen. Precios y, como se decía en una época, es importado. Podría ser importado de cualquier lado, ¿no? Pero bueno, es algo importado. Entonces, él pesca esos mecanismos, pienso yo, ¿no? Y la literatura no ha sido leída, esa literatura. Muy poco leída. Hoy charlaba, antes de venir para acá, con Piglia, que escribió un artículo sobre Gombrowicz, y hablábamos de eso, de que busquen en la literatura argentina las marcas de Gombrowicz. Escritores tenemos muchos. Tenemos una o dos generaciones posteriores a Gombrowicz. Es muy complicado. El amigo Sábato, Dios lo tenga en la gloria junto a Gombrowicz, el amigo Sábato dijo, cuando leímos Ferdidurque, nos fascinó ver que este hombre había hecho el mismo humor que nosotros ya habíamos inventado en La Plata bajo el nombre de margotismo, es decir, que hizo de Gombrowicz un discípulo de Sábato. Una cosa extraordinaria. Bueno, Sábato tenía esa costumbre, porque también cuando conoció a no sé a quién, siempre cuando conocía a alguien se asombraba de que él ya sabía eso que el otro iba a decir. Entonces yo diría mis votos, acá con nuestro amigo Catalán, por un retorno, además se editó una linda edición de Ferdidurque, un retorno a la novela de Gombrowicz y a los cuentos de Gombrowicz. Muchas cosas que nosotros dijimos acá, si uno lee los cuentos de Gombrowicz, la va a entender mucho mejor que si conoce la vida de Gombrowicz. Sí, yo no es que no quiera dejarle la última palabra a Germán, pero simplemente quiero sugerir una cosa, que hay muchas maneras en las cuales podemos entender si se lee o no se lee a un escritor que es contemporáneo. Sí podríamos empezar una conversación sobre esto, pero simplemente quiero decir que no estoy de acuerdo con la idea de que los contemporáneos no hayan leído a Macedonio. Eso, digamos, lo dejo pendiente. ¿Los contemporáneos de Macedonio? Los contemporáneos de Macedonio que no lo hayan leído. Pero de esto ya hemos discutido ampliamente y conversado nosotros, y lo haremos nuevamente en algún otro foro. Así que, bueno, ya está. Veremos en otro foro. Lo haremos en otro foro. Una pizzería, por ejemplo. Bueno, tenemos que irnos. Es una lástima. Solo para cerrar, me gustaría decir que, bueno, lo que decías tú, que yo también lo digo en mi tesis doctoral, yo estuve hace 10 años aquí estudiando la recepción y bueno, la gran tónica es esta, ¿no? La figura del autor aplasta la obra, la pantalla no deja ver la obra, ¿no? Me gustaría decir para acabar que este congreso nos demuestra que las cosas están cambiando. Hemos oído unas charlas interesantísimas sobre la obra. Todos dependemos ahora de Nicolás Cosman. Exacto. Venga. Hasta luego.